Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom, hola, buen domingo, buena semana, feliz vida y bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa Judíos y Cristianos. Un programa dedicado al diálogo interconfesional, a quienes transitan los caminos del diálogo, como por ejemplo quien hoy nos honra con su presencia, nos visita, la señora Rosita Monti. Bienvenida. Muchas gracias. A usted por aceptar compartir con nosotros un momento y contarnos un poco, si quiere, de su trayectoria personal por el diálogo interconfesional, qué la llevó, por dónde anduvo, qué le significó ese tránsito, no sé, por donde usted quiera, empiece. Bueno, voy a comenzar agradeciendo la invitación y también la providencia de que yo, pocos días después de habernos conocido a través de un encuentro virtual. Queda claro, nos conocimos hace poquitos días en un encuentro que los martes a la noche realiza la Fundación Shalom, que todos los martes a la noche convoca a gente que exponga algún tema vinculado al diálogo interconfesional. Muchas veces son cuestiones de teología que se charlan allí. Y usted fue la invitada de esa noche y bueno, me dieron muchas ganas de traerla a este programa y compartir con nuestro público también lo que la Fundación ya tuvo el privilegio de escuchar primero y lo que usted agregue. Bueno, muchas gracias. Entonces, pocos días después de ese encuentro virtual, casualmente venía a Buenos Aires, entonces podíamos hacer este encuentro en el estudio y no de manera remota porque es mejor. Es otra cosa. Es otra cosa. Yo soy cordobesa. Ajá. Vivo en Tucumán hace más de 30 años porque me casé con un tucumano. Yo pertenezco a la comunidad católica apostólica romana. Me he formado, le debo mi formación a la Acción Católica y también le debo mi matrimonio a la Acción Católica porque a raíz de encuentros de dirigentes, mi esposo era dirigente en Tucumán, yo en Córdoba, y a través de los encuentros nacionales nos conocimos y surge la relación, el matrimonio y los hijos. Tengo 2 varones, uno de 27 y el otro de 21. Son tucumanos porque ya nos quedamos allá. Ya nos quedamos allá. Tiene mucho que ver que yo haya llegado a Tucumán con esta experiencia porque en Tucumán existía un centro de estudios llamado Pablo VI que había estado conformado por matrimonios que se sintieron fuertemente interpelados por el Concilio Vaticano II y generaban muchos espacios de formación para laicos. Espacios que tenían que ver con la Sagrada Escritura, que tenían que ver con problemáticas culturales y también a partir, creo yo, de la incorporación de un sacerdote, el padre Jorge Blunda, que es doctor en Biblia ahora, también sugirió la idea de, por ejemplo, realizar la semana bíblica
Y en esa semana bíblica, que siempre se celebra alrededor del 30 de septiembre, que es el día de San Jerónimo, en una de las noches, porque en general se hacían 5 encuentros, uno en cada día de la semana, se tocaban diferentes aspectos. Y una de las noches era un panel interreligioso, en donde ahí se empezó a establecer relación con personas, con el sacerdote ortodoxo, con el rabino que estaba en Tucumán, y también la semana de oración por la unidad de los cristianos, en donde como cristianos empezamos a crecer en la conciencia de que la familia de Jesús es mucho más grande que la comunidad católica romana, y se van tejiendo vínculos, porque algo que me ha enseñado la experiencia es que puede parecer algo obvio, pero cuando uno lo transita lo aprende transitando la experiencia, como que queda grabado a fuego. No hay diálogo si no hay encuentro. Y en el diálogo interreligioso o interconfesional, el encuentro con el otro es condición para que se dé el diálogo. Es decir, una riqueza muy grande para mí ha sido cuando el judío, por nombrar una determinada confesión, una determinada tradición religiosa tan cercana a nosotros, no es el judío. Tiene nombre, apellido, rostro, historia, familia, claro. Transita el mismo lugar que yo. ¿Puedo? Sí, claro. No es la materialización de una abstracción, sino que es ese judío que tiene una historia personal, un cuerpo, una presencia. No es una abstracción. No es una idea. Una entelequia, diría Aristóteles. La materialización de una abstracción, no. Un ser humano que viene de un pasado, una historia que lo trajo a encontrarse con nosotros acá en este momento, con su historia. Exacto. Y para mí esa experiencia es la que me interpela fuertemente en la necesidad de transitar el camino de la vida desde la fraternidad, con todo ser humano. Ahora estamos hablando interconfesional, pero todo ser humano. Yo me quedé pensando, perdón que la interrumpa, ¿no? Pero me quedo pensando en lo que acabamos de conversar, ¿no? Porque el diálogo se da en el encuentro con un otro real. Y entonces cuando la persona con la que usted se encuentra es de la colectividad judía, no se encuentra con el judío en abstracto. Y yo creo que es muy, muy, muy importante este punto. Este primer pasito que usted acaba de describir que dio, ¿no? Que se encontró con seres humanos reales, no con seres construidos desde una suposición, una creencia, tal vez muy importante el autor, pero no, sino que desde la vivencia. Esa es la puerta de entrada al diálogo, correcto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Otra riqueza para mí ha sido descubrir cómo el modo en el que el otro vive su fe enriquece la mía. O sea, ha cambiado y ha enriquecido mi propia concepción creyente. O sea, yo ya no pude ser más creyente como lo era antes del contacto con todas estas personas que transitan la vida desde la fe, desde una mirada trascendente, pues distintas tradiciones religiosas, pero lo importante es eso, la mirada de la trascendencia en la propia vida, en el propio asumir los desafíos que plantea la vida, pero desde una mirada creyente. Me ha enriquecido y me sigue enriqueciendo enormemente. Ese es un valor muy grande. Por eso, cuando transitando esta experiencia, yo comienzo a trabajar en Tucumán, en los colegios. Yo soy profesora de educación física, pero también profesora de ciencias sagradas. Entonces, en los colegios, yo he trabajado en Tucumán, he trabajado en nivel secundario y terciario. Y cuando comienzo a transitar en Tucumán la docencia, yo menciono en Tucumán porque cuando yo llegué a Tucumán yo ya tenía una historia laboral en Córdoba.
pero entonces me refiero en Tucumán. Para mí era muy importante llevar esa experiencia a los colegios. Entonces hemos organizado jornadas de oración por la paz en el nivel secundario, en donde nos han podido acompañar personas de distintas tradiciones, para que lo que yo había vivido como experiencia fundante de todo esto lo puedan experimentar las alumnas. Y en el nivel terciario, también comencé a trabajar en el nivel terciario, pero como profesora de ecumenismo y diálogo interreligioso. Y entonces, además de los fundamentos teóricos, además del estudio, para mí era fundamental que ellos, los alumnos, se encuentren con los hermanos, visiten los lugares en donde uno celebra la fe, habla mucho de lo que es la propia fe. Uh-huh. Cuando uno va a una sinagoga, descubre por el solo hecho de estar presente en el lugar los signos que son sagrados, de qué manera se celebra la fe, cómo es el culto. Y los alumnos se sorprendían de cómo me saludaba yo cuando llegaba a la sinagoga, cómo me saludaba con el rabino, porque eso yo quería que experimenten. No son extraños, son hermanos. Y ese creo que es educativamente un valor muy valioso, valga la redundancia. Vale. También ir a visitar, por ejemplo, la comunidad ortodoxa. El templo de los ortodoxos es propiamente una catequesis. La cantidad de iconografía que tienen, por qué están ubicadas en esos lugares. Bueno, los espacios sagrados tienen un lenguaje y comunican un sentido, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, hemos trabajado internamente en la Iglesia Católica tratando de tener una comisión de ecumenismo y diálogo interreligioso que pudiera también generar espacios de formación hacia adentro de la propia comunidad católica, porque otra experiencia con la que uno se encuentra a diario es que los prejuicios están basados en el desconocimiento, en mucho de lo que uno ignora del otro y lo que uno presupone del otro. Entonces hay mucha tarea todavía por hacer internamente. Sí, creería que en muchas de las comunidades, yo hablo de la mía, católica romana, y de mi lugar en este momento, que es en Tucumán, hay mucho por hacer, hay muy buena disposición, hay actitud de apertura, pero tiene que haber propuestas formativas, propuestas de encuentro, y por eso era importante generar hacia adentro de la Iglesia Católica una comisión. Más allá de eso, los vínculos que se vinieron construyendo a través del Pablo VI, después nosotros tuvimos un paréntesis, nosotros como matrimonio con mi esposo, porque estuvimos un tiempo viviendo fuera del país. Antes de eso, el obispo coadjutor que estuvo en Tucumán, Monseñor Carlos Ñáñez, nos había pedido a mi esposo y a mí el servicio de ser delegados episcopales de ecumenismo y diálogo interreligioso. Significa, nos nombraba para que nos ocupemos de este tema dentro de la iglesia. Bueno, lo hicimos, pero me parece que los 3 años, 4, por una cuestión del doctorado que hizo mi esposo en Inglaterra, estuvimos viviendo en Inglaterra como con interrupciones, pero fueron en total un poquito más de 5 años. La entrevista es a usted, pero seré curioso, doctorado en arquitectura. Wow. Doctorado en arquitectura. Y ahí yo comentaba en nuestro encuentro virtual que esa experiencia a mí me permitió vivir lo que puede vivir una persona que tiene una tradición religiosa en un lugar en donde es minoría. Porque si bien el anglicanismo, en ese sentido, nos encontramos en un lenguaje común como cristianos, pero son anglicanos. Entonces... En general, la estructura anglicana, claro, la cabeza
de la iglesia anglicana es otra, no, Claro. no está en Roma. Claro. Pero si no, la estructura de la iglesia anglicana es Muy similar. Muy similar, ¿no? Muy similar. Digamos, hay otras denominaciones cristianas de iglesias reformadas que son muy diferentes en comparación. Exacto. Es muy similar pero por ejemplo, para mí, que no había tenido experiencia ver una mujer revestida con ropa y clériman de esas, en aquel momento, que era el año 2000, no ahora tal vez yo estoy mucho más familiarizada con esas imágenes, con esas realidades, con esas diferencias. En aquel momento a mí me llamaba la atención, me enriquecía, me gustaba transitar eso. Y también, de nuevo, me gustaba mucho experimentar la fraternidad. La fraternidad no tiene barreras, no tiene límites. La fraternidad es una actitud que uno la debiera promover, que sea universal. Entonces, cuando hemos nosotros ido a actividades que se realizaban en la iglesia anglicana, éramos recibidos como en casa. Y eso es muy lindo. Y también yo comenté que, bueno, todas estas actividades las podíamos hacer porque nosotros pertenecíamos a una parroquia, en Liverpool propiamente, pertenecíamos a una parroquia cuyo párroco había estado 8 años viviendo en América Latina. Era inglés, era de Liverpool, pero había estado 8 años viviendo en América Latina, de manera que a nuestra cultura la conocía y sobre todo nuestra lengua. Él tenía la deferencia a veces en las homilías de dedicar un pedacito en español porque sabía que estábamos ahí. Y él es el que promovió actividades con la iglesia anglicana, celebraciones con la iglesia anglicana, y también promovió una caminata desde la parroquia hasta la sinagoga cercana como gesto de fraternidad, en la que toda la comunidad caminó en silencio para que hiciéramos o pensáramos en ese momento en la caminata de tantos hermanos judíos hacia la cámara de gas. Fue extremadamente fuerte para mí. Y sí. ¿Usted piensa que hoy, 2025, el párroco de allí del Liverpool podría organizar una caminata así, o la situación en Liverpool ha cambiado? No creo que haya cambiado, pero él está ahora en otro tipo de actividad y de función. En ese momento él era párroco y en este momento no tiene parroquia a cargo, si es que se refiere específicamente a ese párroco. Sí, no tiene parroquia a cargo, está haciendo otro tipo de trabajo también social y comunitario de mucho compromiso, pero seguimos en contacto con él. O sea que si quiere que yo le haga llegar alguna inquietud, yo le podría, además le podría contar que él no sabe que cuánto ha impactado en mí esa experiencia. Nunca se lo dije. Y él no sabe que hoy acá en Buenos Aires, Argentina, yo estoy compartiendo la riqueza que ha tenido ese encuentro. Así que podría ser una buena oportunidad para contarle eso. ¿Por qué no? Bueno, vemos. Bueno, y bueno, y así yo decía que a raíz de las relaciones que se fueron tejiendo a lo largo de los años, nosotros tenemos una mesa de diálogo interreligiosa ahora en Tucumán. Una mesa de diálogo que en este momento está conformada por 8 comunidades de fe. Está bueno, la Keilah de Tucumán, la Panislámica, bueno, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, la Anglicana, Metodista, Ejército de Salvación y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos reunimos periódicamente, tenemos espacios ya como instalados en la realidad tucumana, ¿no? Como por ejemplo el 8 de julio la municipalidad organiza una vigilia frente a la Casa Histórica, la vigilia del Día de la Independencia.
Es un momento tradicional muy importante en Tucumán, se reúne muchísima gente frente a la casa histórica, están los gauchos, o sea, todas las agrupaciones gauchas, hay muchísima gente. Se canta el himno a las 12, ahí, y después por supuesto se canta el otro himno, que es Luna Tucumana. Entonces, minutos antes de la medianoche, desde hace, yo no tengo memoria cuántos años hace que hay un intendente que ha sugerido que se realice una oración interreligiosa por la patria. Entonces están presentes los referentes de las distintas tradiciones religiosas, se reza la oración por la patria, se canta el himno, bueno, es un gran festejo. En los últimos años no se ha podido porque la presidencia, cuando va el presidente se desarrolla claramente un protocolo de seguridad muy importante, pero en los últimos 2 años no ha sido posible porque la presidencia ha tomado el desarrollo de esa vigilia, no ha estado en manos de la municipalidad y no la hemos podido realizar de la manera tradicional. Y desde hace también más de 8 o 9 años, el arzobispo ha sugerido que al finalizar el Te Deum del 9 de julio se replique la oración. Entonces están presentes también en el Te Deum del 9 de julio los integrantes de la mesa de diálogo y al terminar el Te Deum se acercan al presbiterio junto con el obispo y se reza la oración por la patria. También algo muy importante para la mesa de diálogo ha sido siempre el leitmotiv, la paz. La paz, siempre la paz. Entonces se han organizado diferentes actividades. Por ejemplo, muchas veces hacíamos como cierre del año civil, un encuentro de coros, un encuentro musical por la paz. Otras veces ha sido a lo largo del año, porque los acontecimientos a nivel internacional así lo han requerido. Y hemos realizado frente a la Casa Histórica la oración por la paz. Ahora, la semana pasada, el día jueves, justo hace una semana, hemos realizado lo que nosotros le llamamos Juntos por la Paz, que lo desarrollamos en la Casa Histórica, en el tercer patio de la Casa Histórica, en donde también convocamos algunos números musicales. Entonces hemos tenido la presencia de la banda municipal, la presencia del coro de niños de la provincia, porque tanto la provincia como la municipalidad colaboran, acompañan y apoyan, por supuesto, este tipo de iniciativas. También contamos siempre con la colaboración del director y el personal de la Casa Histórica, que se llama Museo Casa Histórica de la Independencia, que siempre él reitera, esta es la casa de todos, son bienvenidos para poder desarrollar actividades de este tipo. Y otra preocupación que tenemos, si se puede llamar, más bien interés, es continuar convocando jóvenes para generar espacios de diálogos interconfesionales entre jóvenes. Entonces ya hemos realizado distintas iniciativas. La última ha sido el año pasado, en noviembre, el encuentro interreligioso de jóvenes, que tuvo como valor agregado, diría yo, o como el principal valor, que la comisión esta que yo mencioné, que hemos creado dentro de la Iglesia Católica, en coordinación con la Mesa de Diálogo Interreligiosa, convocó a integrantes, a jóvenes integrantes de todas las comunidades que están presentes en la mesa. El joven no venía a título personal, venía delegado de la persona referente de la mesa. Y con ellos hemos comenzado las conversaciones acerca de la conveniencia, la necesidad de hacer un encuentro de jóvenes, qué inquietudes tenían ellos como jóvenes, qué es lo que a ellos les preocupaba cuando como jóvenes miran la propia cultura juvenil, cuál sería el tema, qué características tendría el encuentro. Y bueno, de la conversación, uno de los jóvenes, me acuerdo, de la comunidad del Islam, planteó que veía muchísima desesperanza en los jóvenes. Y dijimos, bueno,
trabajemos sobre el tema de la esperanza entonces, y así paso a paso hemos ido tejiendo el encuentro. La comisión se reunió, creo que hemos desarrollado 2 reuniones virtuales y como 7 reuniones presenciales, era semana a semana. La riqueza de la preparación de los encuentros con ellos es incalculable, y ellos son los que protagonizaron el encuentro, lo llevaron adelante. Como buen encuentro de jóvenes hubo un momento de recreación, un momento de oración, un momento de planteo del tema, y luego trabajo en grupo, recoger las inquietudes. La verdad que ha sido un espacio muy gratificante, muy esperanzador, ver a los jóvenes entusiasmados, porque ellos propusieron que el encuentro comience con distintos stands, en donde cada comunidad presenta signos propios de su tradición religiosa. Bueno, el esmero con el que han preparado los stands, que eran totalmente diferentes porque realmente cada comunidad tiene sus propias características, claro, organizativas, pero también era conmovedor ver el interés de los que iban pasando por el stand. O sea, muy enriquecedor. Será curioso, sí, el stand de la colectividad judía. Bueno, ¿se acuerda? No, ahí no tuvimos stand, porque está costando mucho conseguir la participación de jóvenes. Hemos insistido y hemos logrado que un joven vaya, porque la presencia, aunque fuera uno solo, era muy importante. Sí. Entonces hemos tenido un joven, se llama Isaac, él estuvo presente, pero no pudimos tener el stand por el momento. Y en los otros sí. Y entonces los chicos, el entusiasmo de contar lo que es propio de la tradición religiosa y el interés por escucharlos y por preguntar y estar al tanto, porque bueno, ahí uno, la verdad, que toma conciencia del desconocimiento que hay. Y cuánto enriquece que se conozcan y que puedan preguntar, porque preguntaban con mucha confianza, con mucho cariño sobre por qué esto, por qué aquello, qué significa. Así que bueno, eso le queremos dar continuidad. No lo hemos logrado concluir, concretar este año, pero está pendiente. Y específicamente en su diálogo con judíos. Sí. ¿Qué preguntas le quedaron? ¿Qué inquietudes? ¿Qué aportes recibió? ¿Qué le gustaría comentar usted sobre su experiencia en el diálogo? Específicamente con los judíos. Bueno, y no dije con el judío, era claro. Con los judíos en particular. Nuestra visita a la Keilah ha sido la siempre... comunidad. Claro, ha sido siempre para mí muy enriquecedora, porque he tenido oportunidad de ver los rollos, porque el rabino extraía de la vitrina los rollos, nos los mostraba, nos explicaba cómo realizan la lectura, el diálogo con él tan abierto de cómo vive su tradición, también explicándonos que eso, no hay un judío y no hay una sola, como nosotros también, no hay una sola manera de poder vivir la fe y la tradición, sino que él nos plantea desde la que él lleva adelante. No tengo como, digamos, puedo mencionar cuestiones que me han enriquecido, pero no así dudas o preguntas que me quedaran. Okay. Me enriquece mucho ver el respeto cuando se lo menciona a Dios. A mí me ayuda a tomar conciencia no tengo duda de la inmanencia de Dios, pero me ayuda a tomar conciencia de la trascendencia de Dios. A mí me enriquece mucho. Bueno, y me enriquece mucho, lo vuelvo a decir,
los lazos de fraternidad que nos unen, que nos acercan. Usted trajo antes, comentó de un muchacho musulmán, si mal no recuerdo, que planteó el tema de la desesperanza en la juventud. Mire, en la tradición judía, la esperanza es absolutamente central y esencial. ¿Vio? Como se dice en criollo, la esperanza es lo último que se pierde. Y eso la tradición judía lo avala absolutamente. El escudo del Estado de Israel tiene dos ramitas de olivo, que el olivo es símbolo de esperanza. ¿Por qué? Porque cuando Noé envió la paloma, cuando volvió con una ramita de olivo, quería decir que había esperanza. De ahí viene la idea de que la esperanza es representada simbólicamente por una ramita de olivo. En la tradición hebrea, no en la griega romana, quiere decir otra cosa, una rama de olivo. Y entonces, bueno, está presente la esperanza en el escudo nacional del Estado de Israel, en el escudo de las fuerzas de defensa de Israel, la esperanza de que las armas sirvan para sobrevivir hasta que llegue la paz, ¿no? Y el himno nacional de Israel se llama La Esperanza. Así que calcule usted qué importante que es la esperanza en la tradición judía. Es absolutamente fundamental. Y desde hace milenios la esperanza de poder volver a disfrutar de pasear por la Jerusalén terrenal, cosa que ahora se puede. Por el momento. Pero la esperanza, en muchas religiones, la esperanza tiene que ver con el más allá, con lo que vendrá después de que dejemos esta vida terrenal. Y en la tradición judía justamente está la esperanza ligada íntimamente con la justicia social, con las realidades de este mundo, que va a ser posible hacer un mundo mejor y que tengamos esa esperanza, ¿no? Y claro, si usted me dice que no tuvieron un stand judío, apenas un chico, qué pena, porque la colectividad judía de la tradición judía hubiera podido aportar a ese hermano venido del Islam, que en el Islam, pero como ser humano abierto a la sabiduría ajena, podía por ahí llevarse algo para su casa que le sirviera para no caer en la desesperanza y para entender por qué es bueno tener esperanza. ¿Para qué sirve? Y, perdón, le hago otra pregunta. En su camino personal de fe, usted ya dijo algo, que la manera de practicar o de tener fe en otras religiones le ha alimentado de algún modo la suya. Y en el encuentro en particular con judíos, en concreto seres humanos, ¿ha encontrado usted algo que le haya servido para iluminar en algo su camino de fe como cristiano? Bueno, esto que hablaba yo de la conciencia de la trascendencia, por el respeto que en general... Ay, no se oye muy bien, me están haciendo señas. Que en general, para nombrar a Dios, tienen sus resguardos, digamos, ¿no? Así como... Y, bueno, el amor a la Sagrada Escritura, en donde podemos compartir y descubrir a ese Dios que no se ha cansado de buscar y encontrar modos, lenguajes
momentos, experiencias para acercarse a la humanidad, para acercarse al ser humano. Hay un rabino muy célebre que dijo en cierta ocasión, Hashem, para no andar diciendo cualquier palabra, o sea, el Señor, está en todo y en todos lados. Lo que pasa es que uno tiene que abrir una fisura, romper las murallas con las que se protege para no dejarlo entrar. Cuando se rompe, entra. A la pregunta de ¿dónde está? Está en todos lados, pero hay que dejar que entre en uno. Y bueno, y hemos sido bastante duros de cabeza y de corazón para dejar entrar muchas veces a Dios, digo, a lo largo de la historia de la salvación. La verdad que esa es una riqueza muy grande, ¿no? Poder transitar cada vez que uno puede seguir acercándose al universo que es la Sagrada Escritura, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y poder descubrir el paso de Dios a través de los acontecimientos, de las personas que fue eligiendo, de cómo se fue tejiendo la historia. Bueno, es fascinante, es inagotable y es muy enriquecedor. Sí. Le voy a decir algo. A mí no deja de dolerme un poquitito cada vez que oigo decir Antiguo Testamento. Sí, por eso dije lo que nosotros le llamamos. No, para entiendo, ser honesta, le llamamos así. Sí, ya lo sé, y además están en todo su derecho de denominar como quieran a su Sagrada Escritura. Pero a mí me cuesta pensar que el Tanaj sea un testamento antiguo. ¿Será un testimonio anterior a la llegada de Jesús? Ahí se lo acepto, ningún problema. Ese término es más pertinente. O más cercano a la realidad. ¿O no? ¿Cuál? El testimonio anterior. Anterior. Claro. Es que es lo que es. Sí. O para hablar en vocabulario de abogado, primer testimonio. Lo que pasa es que, bueno, hablar de primero y segundo le parece, el segundo complementa, no aclara cosas del primero. No para jerarquizar, sino para distinguir. Exacto, sí, en el tiempo. Coincido. En el tiempo. Sí, coincido totalmente. Sí, porque es más un testimonio que un testamento, porque testimonio es, uno dice algo, y sí, es la palabra, algo dice. Ahora, testamento, por lo menos acá en Argentina, no sé en otros lugares de habla hispana, tiene la connotación de, bueno, la última voluntad de alguien que va a fallecer o falleció. Sí. Y esa connotación para un pueblo con miles de años de historia y que lucha para sobrevivir no es linda. Claro. Y lo de antiguo también, antiguo como que bueno, ya está superado. Y no, bueno, pero entiendo que sea una manera de verlo. Ok, y que tiene que ver con la tradición interpretativa cristiana histórica hasta hace poco, de considerar el Antiguo Testamento más que nada como, bueno, ahí está la prueba, la evidencia de las profecías anunciando la vida de Jesús, punto. Pero resulta que para el pueblo judío es, no eso, pero es un pozo inagotable. Inagotable. Es de sabiduría, de enseñanzas de vida, de muchas cosas. Así que bueno, le confieso que por eso yo entiendo que tienen derecho a sus Sagradas Escrituras calificarlas como quieran. Punto, no se lo discuto. Pero por suerte no es exactamente lo mismo que las nuestras. La nuestra es el Tanaj. Está bien. Ya tendríamos que por la hora ir cerrando, pero esto me recuerda, perdón, voy a contar una anécdota personal mía, ¿puedo? Una cosa muy loca que me pasó cuando era chico. Yo iba a una escuela que teníamos doble escolaridad. Póngale, a la mañana estudiábamos historia, geografía, matemática en castellano, y a la tarde historia, geografía, matemática, química, todo en inglés. Y entonces en un momento llegó en geografía la época de estudiar las islas del Antártico Sur, del Atlántico Sur. Y entonces todos los chicos teníamos muy en claro que las Malvinas
fueron, son y serán argentinas, y que las Falkland son británicas. Claro, está bien. Un poco loco si se quiere. No, pero digo, Pero, en la bueno, comparación, del mismo modo, entiendo. se puede decir que el Antiguo Testamento es cristiano y el Tanaj es judío. Y listo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo, valioso seguramente porque está en una visita breve en Buenos Aires. Sí. Muchas gracias y bueno, espero que esto sirva para mostrar que hay muchísimas maneras de acercarse al diálogo y su testimonio personal es iluminador. Espero que a nuestro público le interese, a mí sí. Bueno, muchísimas gracias Marcelo y muchísimas gracias por la invitación y bueno, me alegro de haberlo podido concretar. Yo también. Nos seguimos encontrando los martes si Dios quiere. Dale, ok. Muy bien. Me despido. Shalom, shalom. Gracias. Hasta el domingo que viene. ברחובות סובבתי המראות מיקים זקנים וטף ראיתי ולא גגות שוחחים בגפם נותרו בשולי החיים השתיקה רועמת, אין בם נשמה, בליבי לוהטת, חרש מעונה. השתיקה רועמת, אין בם נחמה, התקווה שומרת, בליבי עצורה. בשארית כוחותיי נומה ילד נומה על ברכיי עוד יקיץ השחר ואשא תפילותיי אליך אקרא קול יד תשמע זוהי השתיקה די כאב ידענו הנפש עונייה די כאב ידענו הנפש עונייה בעיניי ראיתי סבלותם הרבים מנוחה מבקשים הם לחופי מבטחים על אביב חולמים הם על ימים אחרים השתיקה רועמת, אין בם נשמה
השתיקה רועמת, אין איבר נחמה, התקווה שומרת בליבי הצרה. אנא אלוקיי בשארית כוחותיי, נומה נומה ילד, נומה על ברכיי, עוד יקיץ השחר ואשא תפילותיי. אליך אקרא קולי תשמע, זוהי השתיקה, די כאב ידענו, הנפש עונייה.